Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros realmente muy, pero muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes para poder presentarles una nueva y apasionante historia que vamos a estar publicando en el capítulo 2 de Historias Ocultas a través del canal del Observador. La historia que le vamos a presentar hoy es una historia basada en hechos reales, ocurrida acá en nuestra localidad, en un lugar muy pero muy característico y conocido por la mayoría de los ciudadanos. En ese lugar funcionó el convento llamado Niñas Nuestra Señora del Rosario. Este convento abrió sus puertas en el año 1914 hasta 1935 aproximadamente. Y estuvo emplazado donde hoy funciona la Escuela Provincial Cabecera número 123 José Carmelo Belmont. Preparar este episodio fue realmente algo muy pero muy lindo y a la vez difícil. Fueron horas y horas de trabajo investigativo para poder dar a conocer lo que realmente encierran las paredes de ese lugar. Así que les invitamos a que nos acompañen a presenciar el capítulo 2 de Historias Ocultas a través del canal del Observador de Alvear, titulado El Convento. Una persona muy importante de la localidad, doña Juana Barreiro, toma conocimiento que las hermanas dominicas habían emprendido la tarea de llevar la instrucción escolar y religiosa a América Latina. Así, en nuestro país habían fundado varios colegios en todo el territorio nacional, como fue el caso de Córdoba, Tucumán, Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. Por ello, Juana Barreiro comenzó a realizar diligencias para que las hermanas se instalen en la localidad de Alvear y de esta manera las jóvenes tengan oportunidades y puedan incorporar conocimientos que le permitan concurrir a colegios donde aprendan lo necesario para desempeñarse en sus futuras actividades. Después de varias entrevistas y gestiones personales, logró la creación del convento, el cual llevó por nombre Niñas Nuestra Señora del Rosario. Es así que las monjas dominicas llegaron a Alvear el 29 de junio de 1914, acontecimiento que fue celebrado con una gran fiesta, y el día 8 de julio del mismo año abrió sus puertas y comenzó la tarea de enseñar. En un principio se cursaba hasta el 4º grado y las principales materias eran literatura, francés, costura, cocina, urbanidad y buenas costumbres. Previamente se había construido el edificio del convento que tenía el oratorio donde se celebraban las misas y que contaba en su parte alta con un espacio para el coro como en la mayoría de las iglesias de la época. En el año 1935 aproximadamente, las monjas terminaron su misión y se marcharon de la localidad. Posteriormente, se creó la escuela número 123, que actualmente funciona en ese edificio ya refaccionado, y pasó a depender del Consejo General de Educación de la provincia. En el año 1966, la escuela provincial sufre un gran incendio que la destruyó casi en su totalidad, pero luego fue reconstruida. Muchos fueron los rumores que surgieron con respecto al convento. Uno de los rumores más fuertes e instalados hasta el día de hoy en nuestra localidad es que dicho convento sufrió un gran incendio y que en ese incendio falleció una
de las hermanas dominicas. Y como podrán ver con la tarea investigativa, el convento, mientras funcionó desde el año 1914 al año 1935, no sufrió ningún tipo de incendio. El incendio ocurrió en el año 1966, ya cuando estaba instalada y funcionando la escuela cabecera número 123. Dicho sea de paso, en ese incendio no hubo que lamentar víctimas fatales. En esta segunda parte le vamos a contar la verdadera historia de lo que ocurrió en el convento Niñas Nuestra Señora del Rosario. Teresa nació en una pequeña localidad rural de Tucumán, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Desde pequeña mostró una inclinación por la vida espiritual, lo que no pasó desapercibido para su madre, una devota creyente que la crió bajo la protección de la fe. Teresa era la mayor de 4 hermanos y a pesar de las dificultades económicas de su familia, siempre encontró consuelo en la iglesia local, donde asistía a misa todos los domingos y participaba en las actividades de la parroquia. La vida en los valles tucumanos no era fácil, pero Teresa siempre se destacó por su carácter bondadoso y servicial. Desde niña ayudaba a los más necesitados del pueblo y su profundo sentido de compasión la llevó a considerar la vida religiosa como su único destino. A los 14 años, decidió ingresar como postulante en el convento de monjas dominicas de Tucumán, un lugar conocido por su rigurosa formación y devoción. Durante sus primeros años en el convento, Teresa se adaptó rápidamente a la estricta disciplina. Su fe y su entrega a Dios la convirtieron en una de las novicias más respetadas. Pasaba largas horas rezando en silencio y su amor por la oración la acercó aún más a su vocación. Al cumplir 18 años, tomó los votos y se consagró como una hermana dominica. Sin embargo, su viaje espiritual estaba lejos de terminar. En 1914, con tan solo 19 años, Teresa fue enviada al convento Niñas Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Alvear Corrientes. En esa época, el convento necesitaba nuevas hermanas jóvenes y comprometidas para ayudar con la educación de los estudiantes del convento. Teresa aceptó su nuevo destino con humildad y fe, viendo en ello una oportunidad para seguir sirviendo a Dios y a los más necesitados. El viaje desde Tucumán hasta Alvear fue largo y agotador, pero la hermana llegó con el corazón lleno de esperanza. Al llegar a la pequeña localidad correntina, se sintió inmediatamente acogida por sus nuevas compañeras de fe y por las niñas a las que pronto dedicaría su vida. Durante los siguientes años, se convirtió en una figura central en la vida del convento, hasta que una enfermedad truncó su camino en 1919. Fue entonces que Teresa cae gravemente enferma, contrayendo una extraña fiebre que rápidamente debilitó su cuerpo. Al principio, parecía solo un resfriado pasajero. Sin embargo, con el paso de las semanas, su salud se fue deteriorando. Los médicos del pueblo
que no contaban con muchos recursos para diagnosticar enfermedades graves, estaban desconcertados. Teresa empezó a perder peso de manera alarmante. Sus manos, que antes sostenían el rosario con firmeza, comenzaron a temblar. Su piel, pálida y sudorosa, reflejaba el sufrimiento que su cuerpo soportaba. A pesar de la devoción de sus compañeras, que no dejaban de rezar por su recuperación, la enfermedad avanzaba sin piedad. Con la enfermedad en su punto más alto, apenas podía levantarse de su cama. Los doctores ya habían desistido porque no encontraban remedio para su cura. Su último deseo fue poder despedirse de su madre, a quien no había visto desde su llegada a Alvear. Fue cuando las monjas enviaron una carta a Tucumán pidiendo la presencia de su mamá, pero la respuesta nunca llegó a tiempo. Isabel, ¿tenés alguna novedad de la carta que le mandaste a la mamá de Teresa? 3 veces fui al correo y aún no tenemos respuesta. Pero Teresa se nos va. Ella está a punto de morir. Su mamá debe verla antes de que parta. Lo único que nos queda es seguir con nuestros rezos. Tiene razón, hermana. Tenemos que seguir con eso. La enfermedad avanzaba cada vez más y Teresa se apagaba lentamente día tras día. Las demás hermanas hacían turnos para acompañarla. En octubre de 1919, en una noche raramente fría para ser primavera, Teresa Mamá, dejó de respirar. mamá, Su rostro, mamá. que alguna vez había sido radiante, reflejaba el dolor de no haber cumplido su último deseo, Mamá, ver a su madre por última vez. Aquella noche, mientras las campanas del convento sonaban anunciando su partida, muchas monjas dijeron haber sentido un escalofrío que corría en el lugar. Un frío que no era solo de la noche, sino algo más profundo. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de que Teresa no había encontrado la paz y su alma quedó ambulando por los pasillos de lo que fue el antiguo convento. El motivo por el cual hemos elegido esta historia para el capítulo 2 es por la cantidad de mensajes que hemos recibido de personas las cuales nos comentaron de vivencias paranormales ocurridas en ese lugar. Con el trabajo investigativo, en el libro escrito por Iván Romero, un escritor oriundo de la localidad de Santo Tomé, pero criado en nuestro pueblo, llamado Alvear, Memoria de un pueblo de frontera, nos cuenta sobre la cantidad de personas que vivieron experiencias extrasensoriales en dicho convento. Como les había dicho, fueron muchísimos los mensajes recibidos en nuestro correo electrónico de personas contando sus experiencias en ese lugar. Entonces hemos decidido entrevistarnos con algunas de ellas. Realmente fueron entrevistas muy pero muy interesantes. Por supuesto que por una cuestión de tiempo y de edición no podemos contar la totalidad, por lo cual hemos elegido 3 historias que a continuación les vamos a contar.
Esta primera historia nos cuenta una persona que trabajó muchísimo tiempo en el lugar realizando tareas de mantenimiento y de limpieza. Nos dijo que una tarde, luego de las actividades, en ese tiempo, las actividades terminaban a las 17:30 horas. Él se quedó para realizar la limpieza del lugar y fue hacia el baño de varones. Para los que conocen la escuela 123, los baños, tanto de varones y de mujeres, se encuentran pegados uno al lado del otro. Ingresa al baño de varones y escucha cómo se descarga una de las mochilas de los sanitarios del baño de mujeres. Imagínense ustedes la sorpresa del portero, porque no había nadie en el lugar, el silencio era rotundo. Entonces él pensó que una de las alumnas había quedado en el lugar. Fue hacia el baño de mujeres, no observó a nadie y cuando quiso salir, al mirar hacia la puerta de salida del baño, observó claramente la figura de una monja vestida de blanco que fue desapareciendo lentamente del lugar. Maestra que trabajó en el lugar nos comentó que ella se encontraba un día adornando el salón de actos. El salón de actos, para que más o menos ustedes tengan idea cómo está compuesto, es un salón grande que tiene en una de sus puntas un escenario. Ella nos dijo que estaba en la otra punta del escenario adornando las paredes y que detrás de ella, en un momento dado, escucha pasos suaves pero constantes, que no había nadie en el lugar. Entonces ella, al girar su cabeza, ve arriba del escenario la figura de una monja con el rostro pálido. Se asusta, sale del lugar y va a contar a otra de las docentes. Cuando esta otra maestra le acompaña, ingresan al salón de actos y esa figura ya no estaba en el lugar. Esta tercera historia le ocurrió a un joven de nuestra localidad que fue alumno del lugar, que cuando era chico su mamá era docente en esa escuela. Nos comentó que cuando terminaban las actividades se juntaban entre amigos del barrio e ingresaban a la escuela a jugar tanto a la pelota como a las escondidas. Que esa tarde fue algo muy raro porque se juntaron para jugar a las escondidas y que cuando ingresó por la parte principal de la escuela, ya que el portón tenía una de sus rejas dobladas y por ese lugar podían ingresar, choca prácticamente con la figura de una monja. Se asusta y va corriendo a la casa a contarle a su mamá. Dato de color. Como le habíamos contado al principio del capítulo, el convento fue idea de la señora Juana Barreiro, una señora muy renombrada en la localidad, la que también donó 10.000 hectáreas de campo a la curia con el cargo de que todos los años se celebrara el Día de la Virgen del Rosario. Estas celebraciones se hicieron por varios años, hasta que se desconocen los motivos, se dejaron de hacer
y los campos fueron vendidos. Desde ese momento hay hechos inexplicables que suceden hasta hoy en día en la escuela 123. Ya sea el incendio ocurrido ya cuando funcionaba la escuela, después hubo un año que en nuestra localidad hubo un gran tornado y que lo único que destruyó fue parte de ese lugar. Y así como este hecho, otros hechos más que realmente no tienen explicación. Interrogante: ¿será que la señora Juana Barreiro está mala porque dichos campos fueron vendidos y el cargo no se cumplió? ¿Será que el alma de Teresa sigue penando? Espero hayan disfrutado de este segundo capítulo de Historias Ocultas. Nos veremos muy pronto para el tercer capítulo. Hasta luego. Hermana, ¿cómo se la extraña a Teresa? A veces siento su presencia. A mí me pasa lo mismo. Siento que la veo en todos lados. Hermana, ¿vio lo que yo vi? Te dije que sentía su presencia.